Gracias por acompañarnos. Hay un error en esta diapositiva. ¿A quién le preguntamos? A los fellows. Le preguntamos a los fellows. Hay un error en esta diapositiva. Si quiere, tómele la foto y más tarde volvemos a preguntar. Hoy tenemos patrocinio de Infocus, el Congreso Latinoamericano de Micología, que será el próximo 19 a 20 de noviembre y estaremos rifando boletas para Infocus. ¿Qué hay de nuevo en la guía de VIH? Pues lo nuevo es que hicimos una guía de VIH, no había guía de VIH para histoplasmosis. Y debemos dar un agradecimiento muy especial a Stendhal, que nos patrocinó la cena de esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer durante los siguientes 60 minutos o algo así. Vamos a desarrollar un caso clínico, vamos a hablar de diagnóstico, tratamiento, coinfección y vamos a hacer unos mensajes para la casa. Entonces vamos a empezar con el caso clínico para que todos nos orientemos. Este es un paciente de 34 años con disnea de 3 meses. La última semana está más malito. Tiene de clínica tos con expectoración y hialina. Tiene una fiebre que es intermitente desde hace 3 meses. Diaforesis nocturna ocasional, y una pérdida de 8 kilos. Estuvo hospitalizado hace 3 meses. Como tenía estos síntomas, pues le hicieron el estudio que hoy en día se hace, una PCR para tuberculosis que salió negativa, y le hicieron un cultivo para tuberculosis que en este momento se encuentra pendiente. Inicialmente dieron tratamiento como una neumonía adquirida en la comunidad, hicieron diagnóstico de VIH de nuevo y remiten al programa de VIH. En ese momento el programa identifica 89 células por milímetro cúbico y una carga viral en 124.000. De nuevo es un paciente con diagnóstico de nuevo de VIH. Perdón, tenía ya antecedente de diagnóstico de VIH en el 2014 y había abandonado el tratamiento y no acudió al programa. La razón por la cual este paciente abandonó el tratamiento era meramente razones administrativas. Él tuvo algunos problemas al puro inicio y decidió no volver a tomar tratamiento, no ir al tratamiento antirretroviral, y fuera de eso vivía fuera de Bogotá. Entonces el paciente era un poco complejo ir al programa y por eso abandonó. Entonces vuelve con estos síntomas de 3 meses de evolución, ya se sabía que tenía VIH, tiene diabetes, antecedentes de diabetes mellitus, es hipertenso y su último esquema que alcanzó a recibir era tenofovir en tricitabina con darunavir y ritonavir por muy poco tiempo. Recibía una tableta en ese momento, hace 3 meses le pusieron una tableta de trimethoprim sulfametoxazol todos los días. El paciente en el momento de la evaluación está deshidratado, tiene una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22, está febril, tiene una tensión de 118/70 y está hipoxémico desaturado. A la auscultación, lo auscultó el interno y encontró que tenía hipoventilación. Sí, el especialista no va a auscultar a un paciente, eso sí no. Que tenía hipoventilación generalizada en su auscultación pulmonar, tenía escasos estertores, siguiente. Entonces este es el escenario en el cual estamos, un paciente de nuevo con VIH y pues estamos en la posibilidad de que esto sea una neumonía, y esa neumonía podría ser de etiología bacteriana, viral, podría ser micótica por neumocistis o por histoplasma, o podría ser tuberculosis. Muy bien, pues estamos acá para hablar de la guía de histoplasmosis, entonces nos vamos a centrar en cuáles son las opciones a través de las cuales podemos llegar al diagnóstico. Recuerden, este paciente tiene menos de 100 CD4, tiene una carga viral bastante elevada, aunque obviamente nos vamos a centrar en el diagnóstico de histoplasmosis, vamos a arrancar preguntando pues qué estrategias diagnósticas tienes. Pero antes de preguntar de histoplasma en específico, ¿alguien quisiera sugerir algunas pruebas o un estudio inicial antes de hablar de histoplasma específicamente? Un hemograma, vale, queremos un hemograma. ¿Qué más queremos hacer con este paciente? Cintia, ¿qué más le pediríamos?
lo ideal, pues si queremos algo microbiológico, sería poder hacer una fibrobroncoscopia, buscando pues estos otros estrategias. Tu novio no es neumólogo, ¿verdad? No. Ah, bueno, ok. Pero sí, sí vale la pena hacer la fibrobroncoscopia. ¿De dónde tomamos muestra? ¿De dónde te gustaría tener muestra? Hoy en día con las pruebas moleculares podríamos tener una muestra de esputo espontáneo pues, para hacer la prueba molecular para microbacterias. Si sospechamos que puede ser algo viral o gérmenes atípicos porque todavía no nos sacamos de la comunidad, podríamos hacer un panel molecular pues, PCR múltiples y ya en última instancia pues obtener las muestras a través del microscopio. De acuerdo. Bueno, entonces queremos tener muestras, todavía no sabemos qué dio el cuadro hemático, gracias Ricardo, porque si tiene alteraciones en el cuadro hemático podríamos querer algo más. Entonces les voy a preguntar, ¿quiénes de ustedes tienen PCR para tuberculosis? Levanten la mano, ok, en sus hospitales, ok, un poco más de la mitad. ¿Quiénes de ustedes tienen alguna prueba molecular para micobacterias no tuberculosas? Menos manos. Ok. ¿Quiénes tienen ustedes una prueba para neumocistis molecular? Doctora, ¿dónde trabaja? Yo quiero ir a trabajar allá. Muy bien. ¿Quiénes de ustedes tienen una prueba no molecular para neumocistis donde alguna vez vean algo? Bueno, muy bien. Y entonces ahora sí volvamos a histoplasma. ¿Quiénes de ustedes tienen, vamos de izquierda a derecha, entonces quiénes de ustedes tienen en sus hospitales pruebas moleculares para histoplasma? Levanten la mano. ¿No más? Muy pocos. ¿Quiénes de ustedes tienen cultivo para histoplasma? En realidad todos tienen cultivo para histoplasma, si llamamos al futuro novio de la doctora Cintia y le pedimos que tome un lavado broncoalveolar y lo cultive en un agar seguro, eso crece en agar seguro. ¿Qué hay que tener para que a uno le crezca un histoplasma en un agar seguro? Preguntémosle a una mujer casada. ¿Qué hay que tener para uno aguantarse al marido? Paciencia, sí señora, muy bien. Entonces lo que uno tiene que tener para que el histoplasma le crezca es paciencia, porque eso se demora. Amor también sirve. Es como los estreptococos, si no, eso no le ponen amor, eso no crece. Muy bien. ¿Y quién tiene antígeno para histoplasma en orina? Ok, un poquito más de manos, muy bien. ¿Y quién tiene anticuerpos para histoplasma para histoplasma? Muy bien, unos poquitos tienen anticuerpos para histoplasma. Muy bien. Entonces voy a invitar a la doctora Laura Nocua a que nos cuente un poquito más sobre esto. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por su asistencia. Entonces, esta publicación del doctor Carlos Álvarez del 2018 habló sobre la epidemiología general de las enfermedades fúngicas en Colombia y señala cómo para el 2017 la histoplasmosis tuvo 286 casos y la mayoría de pacientes tenían diagnóstico de VIH-Sida en 225 de ellos, con una tasa de incidencia de 0.6 por 100.000 habitantes. Resulta que se ha descrito que más o menos la frecuencia de coinfección VIH-histoplasmosis está en 8 a 15%, pero en América Latina, en nuestra localización, aumenta este dato porque somos un área endémica tanto para histoplasmosis como para tuberculosis. Resulta que los pacientes que tienen coinfección, como nuestro paciente, tienen principalmente pérdida de peso en un 85%, seguido por astenia en un 78%, fiebre en 64% y tos en un 63%. De manera llamativa, hay un estudio colombiano hecho en Pereira en donde se recopilaron casos entre 2014 y 2019 de pacientes que tenían VIH, 172, y se encontró que de ellos 50 tenían histoplasmosis, es decir, que hasta 29% de nuestros pacientes con VIH pueden tener el diagnóstico de histoplasmosis. Por esto hay que pensarla y hay que buscarla.
Resulta que ellos encontraron que las variables que se podían correlacionar con este diagnóstico, teniendo en cuenta lo que decía Ricardo, corresponden a pancitopenia, que se puede presentar en los pacientes y tiene un OR para el diagnóstico de histoplasmosis que es de 4.1 y es estadísticamente significativo. Además, tener un conteo de CD4 menor a 50 también tiene un OR significativo de 3.1 para el diagnóstico de histoplasmosis. Y finalmente, una AST mayor a 46 unidades por litro con un OR de 3.2 estadísticamente significativa nos va a poder ayudar a predecir esta presencia de la coinfección. La respuesta a la anterior pregunta es que la mejor estrategia para el diagnóstico va a ser la realización de antígeno o pruebas moleculares. La muestra se debe utilizar según el compromiso clínico del paciente y las pruebas de laboratorio. Además, es importante tener en cuenta que las pruebas moleculares deben estar completamente validadas, estandarizadas e implementadas en la institución en donde se vayan a realizar. El cultivo, entonces, se puede hacer en agar de infusión de cerebro-corazón o en saurodextrosa, y definitivamente se necesita paciencia porque pueden haber 2 a 6 semanas para encontrar al microorganismo en el cultivo. La sensibilidad del cultivo es en valor agrupado del 76%, y respecto a los antígenos, esta publicación hecha en Brasil, publicada en 2007, encontró que de pacientes que tenían diagnóstico de histoplasmosis y SIDA, resulta que el anticuerpo para el antígeno M en estos pacientes era positivo en un 62% y el anticuerpo para los antígenos M y H era positivo en solo 28% de los individuos. Esta tablita sale de varios estudios en donde el valor agrupado en respecto a sensibilidad de los anticuerpos es del 57%, con una especificidad de 100 y un LR positivo calculado de 1146. El LR negativo para esta prueba es de 0.4. Estos hallazgos hacen parte de esta publicación del doctor Cáceres, Diego Cáceres, que participó en la elaboración de la guía, y señalan cómo entonces el valor agrupado de sensibilidad para el cultivo corresponde a 76%, que era el valor que les mencionaba, y respecto a los anticuerpos, la sensibilidad es del 57% con una especificidad del 100%, pero tiene una baja sensibilidad. Es por esto que se seleccionó como recomendación hacer antígenos y hacer pruebas moleculares, porque resulta que los antígenos tienen mucho mejor rendimiento. En valor agrupado tienen una sensibilidad del 95% y una especificidad del 97%. Y su LR positivo es de 18 con un LR negativo de 0.07. Respecto a las pruebas moleculares, como no se dispone en todas las instituciones, además sucede que no hay un consenso real entre los protocolos ni los objetivos genéticos. Y la mayoría de estudios que han utilizado PCR usan PCR in-house. El valor agrupado de algunos estudios que incluyeron muestras respiratorias, biopsia de tejido, sangre y médula ósea, encontraron que la sensibilidad de las pruebas moleculares también es muy alta, del 95%, y la especificidad del 98%, con un LR positivo de 70 y un LR negativo de 0.08. Es por esto que las pruebas que se tienen de elección son las pruebas moleculares y los antígenos. Pero podemos preguntar un poquito, ¿qué tecnología utilizamos para antígenos? Los que dijeron que habían levantado la mano que tenían antígeno en su hospital, ¿qué tecnología tienen? ¿Qué tipo de detección de antígenos tienen? Cándida, ¿tú sabes? ¿Qué? ¿Inmunoensayo? ¿Látex? No estamos hablando de otra cosa. Usamos flujo lateral. Usamos una técnica de flujo lateral. Es una de las técnicas más utilizadas y una de las razones por las cuales el doctor Cáceres es experto en es porque es la compañía con la que trabaja Diego es la que hace el flujo lateral y tiene muy buen rendimiento. Hace 20 años la prueba de
de detección de antígeno era una prueba de radioinmunoensayo que era patentada por un laboratorio en el Midwest en Estados Unidos, y el hombre no le vendía la posibilidad de venderlo a nadie, así que tocó hacer nuevas pruebas de antígenos y comercializarlas para poder estandarizar eso, y hoy en día la técnica es bastante más económica. Digamos que en general las pruebas de flujo lateral, que son pruebas inmunocromatográficas como las pruebas de embarazo, yo sé que muchos se asustan con eso, pero esas pruebas son bastante útiles y son muy rápidas de leer. Entonces, si no se tiene convenio con alguien que haga biología molecular, se puede hacer esta prueba que está estandarizada, es económica y fácil de hacer. Por otro lado, las pruebas moleculares, hay varias pruebas moleculares que han sido estandarizadas en Colombia y han sido utilizadas. Muy bien, este paciente presenta adicionalmente en su imagen, no vino el futuro novio de la doctora Cintia, no. Entonces yo les voy a contar que tiene árbol en gemación, tiene todas estas lesiones que sugieren árbol en gemación. Adenopatías mediastinales, el árbol en gemación es bastante inespecífico, pero siempre lo asocian como primera línea con tuberculosis, y probablemente fue la razón por la cual este paciente le hace. Y por lo tanto, pues de nuevo en el contexto de que el paciente tenía pruebas moleculares para tuberculosis negativas y tenía sospecha de histoplasmosis, con la prueba que salió positivo, que tenía una histoplasmosis, se decidió colocar un tratamiento antimicótico. Entonces vamos a empezar de arriba para abajo. ¿Quiénes le pondrían anfotericina a este paciente? Por favor, levanten la mano. Como la mitad. ¿Quiénes le pondrían itraconazol? Una mano. ¿Quién le pondría fluconazol? ¿No hay nadie del Centro Democrático? ¿No? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, anfotericina. ¿Cuál anfotericina colocarían ustedes? Liposomal. ¿Alguien colocaría otro tipo de producto? ¿Alguien no tiene en su hospital liposomal? Levante la mano. Hay hospitales que no compran liposomal. Bueno, no vinieron, no les alcanzó la plata para venir. Ok, y itraconazol es una alternativa dependiendo del contexto clínico del paciente. Y aquí esta pregunta es: ¿válida tableta o suspensión? ¿Hay diferencias? ¿Qué diferencias hay? Biodisponibilidad. Entonces, cuando se consigue suspensión, la biodisponibilidad mejora considerablemente. Hay algunas alternativas para hacer las tabletas que mejoren también su posibilidad de biodisponibilidad. Podríamos preguntarle a alguien que sepa de farmacología. Hola, ¿qué más? Menos mal. 5 minutos de... No, pues digamos que para, si no se dispone de la suspensión de la presentación, pues digamos que la idea uno siempre es no macerar tableta y suspenderla pues uno mismo. O sea, la idea es comunicarse con el servicio de farmacia y en ese sentido tocas un medio alcalino precisamente para protegerlo del ácido clorhídrico, pues que no destruya el principio activo y se pueda absorber en intestino delgado de ninguna forma. Y alternativas en casa, porque eso no lo tiene el paciente en su casa. Pero esa es buena opción. Eso pues, o sea, pues si está en el hospital, claramente sí, pero digamos que ahí lo que sí uno, que no naranjas, nada de cítricos ni nada de ese tipo de cosas, digamos, para poderlo suspender así casero, es que en casa, Sí. gaseosa, no, pues eso ha sido... Bicarbonato, sí señor, bicarbonato, o sea, gaseosa. En realidad, algunos dicen que Coca-Cola, pero Coca-Cola no está invitando hoy, entonces no nos parece Coca-Cola una muy buena alternativa. Entonces, efectivamente se ha recomendado tomarlo con gaseosa o específicamente con sodas o con colas para mejorar la absorción, y eso puede ayudar un poquito. Muy bien. Entonces, el antígeno de histoplasma de este paciente en orina dio 2.6, la técnica en este caso fue ELISA y fue positivo. Y el diagnóstico en este paciente fue una histoplasmosis diseminada grave o moderadamente grave, donde el paciente tiene afectación de al menos
o signos y síntomas que sugieren que tiene afectación de al menos un órgano vital. Cuando se considera leve moderada si no tiene síntomas o compromisos en ese sentido. Bueno, entonces, continuando con las recomendaciones, en la histoplasmosis grave o moderada, la recomendación de elección es usar anfotericina B liposomal, la dosis de 3 miligramos por kilo durante 2 semanas. Como alternativa, se planteó utilizar anfotericina B complejo lipídico a dosis de 2 miligramos por kilo durante 2 semanas y si ninguna de estas está disponible, usar anfotericina B desoxicolato a 0.7 a 1 miligramos por kilo durante 2 semanas. De manera importante, si hay compromiso en sistema nervioso central, en ese caso la terapia de inducción se debe prolongar a 4 semanas y en el caso del uso de anfotericina B liposomal, utilizar una dosis de 5 miligramos por kilo. Esta revisión Cochrane de Murray, publicada en 2020, encontró solo un estudio, un ensayo clínico que incluyó 80 pacientes con diagnóstico de histoplasmosis y VIH-Sida, que tenían diagnóstico además de histoplasmosis diseminada moderada a severa, incluyó 52% de pacientes afroamericanos y 15% hispanos, y en este trabajo decidieron aleatorizar a los pacientes a el grupo de anfotericina B liposomal con 51 pacientes y anfotericina B desoxicolato o estándar a 22 pacientes y se encontraron los siguientes hallazgos. Entonces, en la comparación de anfotericina B liposomal versus desoxicolato, se encontró que para el desenlace de éxito clínico hubo un mayor riesgo de obtener ese éxito clínico en los pacientes en donde se utilizó anfotericina B liposomal, con un RR que fue de 1.46. Para el desenlace de mortalidad no se encontró una diferencia significativa con un RR de 0.15. Para el desenlace de nefrotoxicidad se encontró que hubo un menor riesgo de nefrotoxicidad para los pacientes en quienes se usaba anfotericina B liposomal comparado con desoxicolato, y además no hubo ninguna diferencia respecto a la necesidad de suspensión del medicamento. Hay otros trabajos que comparan otras estrategias de tratamiento, como este, por ejemplo, en donde se comparó anfotericina B con triazoles. Es un estudio de tipo cohorte retrospectiva que incluyó 56 pacientes adultos que convivían con VIH y además tenían el diagnóstico de histoplasmosis. Usaron varias moléculas de anfotericina B como desoxicolato, complejo lipídico y liposomal y además utilizaron varios triazoles como itraconazol, posaconazol y voriconazol y encontraron que la tasa de fracaso fue similar en ambos grupos que tenían histoplasmosis grave y el éxito del tratamiento en general fue del 83%, pero el problema de este trabajo, que es el que usan en las publicaciones con medicina basada en la evidencia para sustentar el uso de los triazoles en terapia de inducción, tiene un riesgo global de sesgo que es serio y realmente es este el trabajo que se utiliza para soportar a veces el uso de los triazoles en terapia de inducción. Cuando se hace la búsqueda para ver el fluconazol que tanta efectividad tiene en este escenario, se encuentra este trabajo relativamente antiguo de 1997, en donde se hizo un estudio que incluyó solo un brazo, con una fase inicial en donde se utilizó fluconazol 200 miligramos el día 1, seguido de 600 miligramos 8 semanas y 200 miligramos un año. Este trabajo tuvo que suspenderse y ajustarse la dosis porque hubo una alta tasa de fracaso del 50% y se ajustó la dosis a el día 1 1.600 miligramos, seguido por 800 miligramos los siguientes 3 meses y 400 miligramos al día en terapia de mantenimiento y la tasa de respuesta fue de solo 73%. Hubo una no respuesta en el 26% de los pacientes. Es por esto que no se usa fluconazol en este contexto. Otras consideraciones corresponden a que no hay una evidencia sólida en realidad sobre la dosis óptima de anfotericina B liposomal en estos pacientes. Además, pues hay algunos trabajos que señalan que la dosis alta de anfotericina B liposomal administrada por periodos cortos, incluso como dosis única, podría funcionar. Entonces vamos a aprovechar para hacer una pregunta para una boleta para Infocus.
Entonces levantan la mano, tú miras a este lado, yo miro a este lado para ver quién, y le preguntamos a los primeros que levanten la mano. Pregunta es, ¿qué es una dosis alta de anfotericina liposomal? Una mano allá y nadie más, 2 manos allá. Tú levantaste la mano primero. Espera. Buenas noches. La dosis única de Alejandro Jiménez, fue el de infecto de Universidad de Rosario. 10 miligramos por kilo de anfotericina B liposomal como dosis única en la etapa de inducción, que se complementaría con otros medicamentos antifúngicos para continuarlo. Perfecto. Nos acuerda al final. Sonia, ¿dónde está? Para guardar una boleta para Infocus en noviembre de este año. ¿Listo? Muy bien. Tenemos manos lentas. Hay mucha gente que sí sabe, pero tienen más manos lentas. Bueno, entonces este trabajo publicado en 2023, recientemente, incluyó, pues corresponde a un estudio que incluyó 3 brazos. En el primer brazo se usó específicamente la dosis única de anfotericina B liposomal de 10 miligramos por kilo. En el brazo 2 se usó la dosis el día 1 de 10 miligramos por kilo y el día 3 de 5 miligramos por kilo. Y en el brazo 3 se usaron 3 miligramos por kilo durante 2 semanas y se encontró lo siguiente. Para la respuesta clínica que correspondió a la resolución de la fiebre, los signos y síntomas atribuibles a histoplasmosis en el día 14, se encontró que para la dosis única esa respuesta clínica fue de 84%, en 84% de los pacientes, para la doble dosis, que era el brazo 2 del 69%, y para el control del 74%, sin una diferencia significativa. Además, para el desenlace de supervivencia general en el día 14, se encontró que esta fue del 89% para la dosis única, del 72% para la doble dosis y del 92% para el control, tampoco con ninguna diferencia estadísticamente significativa. Teniendo en cuenta este trabajo, es posible que también ocurra como en la guía de criptococosis meningia en paciente que vive con VIH, que se utilice una dosis única de anfotericina B liposomal para histoplasmosis, pero todavía ninguna guía como tal recomienda esta consideración porque todavía pues hacen falta algunos estudios fase 3. La administración de anfotericina B tiene consideraciones importantes. La primera es que siempre debe ser intrahospitalaria. Un paciente no se puede ir con PHD con administración de anfotericina B. Resulta que cuando se usa más de una dosis se recomienda utilizar el catéter venoso central, pero esto no debe retrasar la administración del medicamento. La anfotericina B desoxicolato se debe utilizar idealmente en una infusión de al menos 4 horas hasta 24 horas y siempre debe la institución disponer de un paquete de prevención, monitorización y tratamiento de toxicidad del medicamento. La guía de histoplasmosis, al igual que la de criptococosis meningia en paciente que vive con VIH, incluye estos cuadritos de ayuda en donde se señala, según la molécula a utilizar, cuál va a ser la estrategia de suplementación electrolítica, de hidratación preventiva y además qué se debe hacer durante el seguimiento. Por ejemplo, se debe pedir potasio sérico, creatinina sérica y hemoglobina y la tablita va señalando en qué momento se deben solicitar. En el caso de la histoplasmosis leve a moderada, el tratamiento de elección es itraconazol 200 miligramos 3 veces al día durante 3 días y luego 200 miligramos al día por 1 año. Como puntos de buena práctica, como lo mencionábamos antes, se prefiere la presentación en suspensión porque tiene una mejor biodisponibilidad y una mejor absorción. Uno de los trabajos que ya les señalaba muestra cómo la tasa de éxito de los triazoles llega a ser del 85%, pero hay un riesgo de sesgo global que es serio. Continuando con el caso clínico. Voy a aprovechar esta tabla para hacer otra rifa. Esto no me lo enseñaron a mí. Cuando yo hice mi residencia en San Juan de Dios, el profe Alonso Gómez le enseñaba a uno a poner 1 miligramo de anfotericina y uno miraba a ver si el paciente moría o no. Más o menos era eso la idea, porque decían que las reacciones infusionales con 1 miligramo uno podía predecir si el paciente le iba mal o no le iba mal. Y si el paciente sobrevivía al miligramo de anfotericina,
Entonces uno le ponía la anfotericina, la dosis de deoxicolato para 4 horas en dextrosa de agua destilada. En realidad esto es una mejoría considerable en términos de seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque esta tablita lo que trata es de identificar los problemas más importantes que uno ve con los pacientes que reciben anfotericina, sea el deoxicolato o sea la anfotericina liposomal. Y por supuesto, lo que pasa es que cuando se recibe deoxicolato, la frecuencia de los efectos adversos y la intensidad, la severidad de los efectos adversos puede ser mucho mayor. Entonces, esto es una de las cosas que estamos resaltando en la guía, que es que esté estandarizado cosas como esta. Yo le pongo una infusión de solución salina con potasio durante 2 horas antes de la infusión para que el paciente llegue apropiadamente hidratado. Le pongo suplementos de cloruro de potasio o de magnesio, que pueden ser orales, y hago las mediciones como anotaba la doctora Anocua de forma periódica: potasio y creatinina el día 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, y de hemoglobina al inicio, a la semana y al final del tratamiento. La pregunta: ¿de dónde viene este esquema recomendado? ¿Por una boleta para Infocus? ¿No? Este esquema se lo inventaron. ¿Quiénes se lo inventaron? Se lo inventaron en el ensayo clínico que utilizó anfotericina liposomal para criptococosis en África, publicado en New England Journal of Medicine en el 2020. Entonces, esto está en el protocolo, está en el suplemento del artículo, porque pues, fue lo que usaron, y digamos que lo que pasó fue que tanto la guía de criptococosis y nosotros en la guía de histoplasmosis adaptamos este protocolo porque parece ser un protocolo pues, que es estandarizado, que es seguro y que permite hacer un seguimiento fácil. Para los que quieran, ahí vi que le tomaron fotos al protocolo, chévere. También está en la aplicación de PROA que se puede bajar para los celulares. Entonces, si ustedes bajan PROA Unal PROA, perdón. Entonces, PROA Unal dice infecciones fúngicas, histoplasmosis, tratamiento, entonces terapia de inducción y los puntos de buena práctica. Y aquí están las tablitas: prevención, monitorización y manejo de la toxicidad. Y aquí pueden encontrar las tablitas para verla en 20 segundos. Puedo mirar mi tabla y decirle a la jefe, hay que monitorizar la creatinina el día 1, 3, 5, 7. De nuevo, la idea es que esto sea estandarizado. Muy bien. Entonces, nuestro paciente evolucionó bien clínicamente, dejó de hacer fiebre, ya no tiene disnea y se va para la casa. Entonces, con lo que ustedes vieron, esto es casi que una prueba de comprensión de lectura. ¿Quiénes votan por fluconazol? Levanten la mano. Muy bien, hemos hecho la tarea. ¿Quiénes votan por itraconazol? Muy bien, perfecto. Y ahora la segunda pregunta: ¿cuánto tiempo le va a dar tratamiento de mantenimiento a este paciente? ¿1 año? ¿3 a 12 meses? ¿Quién da más? ¿Cuánto dura el tratamiento? ¿Más que un noviazgo? ¿A las recién casadas alguna recomendación de la duración del tratamiento? Sí, sí. Exactamente. Y la última pregunta: ¿ya puedo iniciar antirretrovirales? ¿Quién dice que puedo iniciar ya antirretrovirales? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen que debo esperar unas semanas para iniciar los antirretrovirales? Levanten la mano. Ok, todo el mundo dice que podemos iniciar. Gracias.
Bueno, entonces el tratamiento de mantenimiento es con itraconazol, 200 miligramos, 2 veces al día por 1 año. Se puede llevar el tratamiento a menos de 12 meses si el paciente tiene estabilidad clínica, si hay una terapia antirretroviral altamente efectiva, tiene cargas virales suprimidas y además hay una mejoría del estado inmunitario que sea en forma sostenida por mínimo 3 meses y este está dado por un conteo de 4 mayor o igual a 150 células por mililitro. Como punto de buena práctica se incluyó que el tiempo mínimo de tratamiento debe ser de 3 meses. Esta revisión sistemática de Cochrane no encontró ningún estudio elegible que comparara un tratamiento de al menos 12 meses comparado con 12 o más meses de tratamiento con itraconazol. Pero hay este trabajo que habló de la suspensión de itraconazol hecho en el 2004, en donde se incluyeron pacientes que tenían histoplasmosis diseminada, un estudio de corte prospectiva con 132 pacientes, y se interrumpió este tratamiento después de al menos 12 meses, pero siempre que el paciente recibiera mínimo 6 meses de terapia antirretroviral y tuviera un conteo de CD4 mayor a 150 células por mililitro. Y en este trabajo no hubo ninguna recaída en la mediana de seguimiento a los 24 meses. De aquí es que sale realmente la recomendación de las guías, de la guía nacional y de las guías internacionales sobre la duración de la terapia de mantenimiento. En cuanto al uso del fluconazol, definitivamente este no debe ser tampoco la elección en la fase de mantenimiento, porque resulta que hay una tasa de no respuesta en el 58% de los pacientes en la fase de mantenimiento y ocurre una alta tasa de recaída que es hasta del 30%. En cuanto al inicio de la terapia antirretroviral, esta debe hacerse lo antes posible en pacientes que no tengan sospecha ni comprobación de compromiso en sistema nervioso central. El soporte en la evidencia para esta recomendación es este trabajo que incluyó pacientes que tenían infecciones oportunistas relacionadas con SIDA, excluida la tuberculosis, e incluyó 10 pacientes con histoplasmosis de 282 y encontró que cuando se comparó el inicio temprano de la terapia antirretroviral, está definida como un inicio inmediatamente después del ingreso al estudio, con 7 pacientes, comparado con el inicio tardío de la terapia, posterior al menos 4 semanas después de la aleatorización en 3 pacientes, encontró que hubo una muerte al día 30 en el caso del inicio temprano, 0 muertes al día 30 en el caso del inicio tardío, y hubo solamente un caso de SIRI en ambos grupos, pero el paciente vivió en ambos casos. Teniendo en cuenta estos hallazgos y que además hay un alto riesgo de mortalidad por otras infecciones oportunistas cuando se retrasa el inicio de la terapia antirretroviral y debido a este bajo riesgo de SIRI en estos pacientes con coinfección, es que se decide iniciar la terapia antirretroviral lo más temprano posible. La incidencia global que se ha encontrado de SIRI en pacientes que tienen histoplasmosis y VIH es de solo 0.74 casos por 1.000 personas año coinfectadas, mientras que en otros escenarios de coinfección es de 6-10 casos. Entonces, en general, la tasa es muy baja y es por esto que es seguro usar la terapia antirretroviral lo antes posible. Continuando con el caso clínico. Entonces, aquí hay 4 preguntas para nuestro paciente que son de la vida real. ¿Quiénes de ustedes trabajan en programas de VIH? Por favor, levanten la mano. ¿Solo tú? ¿Nadie más trabaja en programas de VIH? Muy bien. Entonces, esta pregunta es para Luisa. ¿Cómo se hace el seguimiento de la respuesta al tratamiento? Perdón. El seguimiento inicialmente es clínico, pero además hay alguna recomendación en las guías de que debería idealmente también negativizarse el antígeno urinario de histoplasma. Segunda pregunta. ¿Quiénes de ustedes levanten la mano? Puede ser con el tenedor. Los que tienen niveles de anfotericina en su hospital.
Boleta para el que tenga niveles de anfotericina en su hospital. ¿Quiénes tienen, levanten la mano los que tienen niveles de itraconazol en su hospital? Ese es un problema de la vida real. En nuestro medio es muy difícil conseguir. Mi fellow quiere que acabe la presentación ya. Es muy difícil conseguir niveles de antimicóticos o de itraconazol, posaconazol o algunos en nuestro medio. Ya ahorita vamos a ver si repetir el antígeno urinario y si esta es una pregunta de nuevo para boleta de Infocus. ¿Cuál es el problema de realizar el cultivo de histoplasma? ¿Una mano? Ahí levanta la mano. ¿Ahí quiere boletas? Levante la mano si piensa que puede ganar. Aquí tenemos un candidato. No se me arriesgaría con que es un hongo de bioseguridad tipo 3. Sí, señor, es un hongo que tiene riesgo de bioseguridad importante. Yo he visto bacteriólogas con histoplasmosis. Es un riesgo biológico importante. Entonces, digamos que esa es una limitación que puede ser importante a la hora de decir uno, oiga, sí, pues nos gusta cultivar los histoplasmas, pero eso tiene su riesgo de seguridad. Recuerde avisarle a Sonia para la boleta de Infocus para noviembre. Bueno, en cuanto al seguimiento, inicialmente debe ser con la respuesta clínica, entonces se debe evaluar si el paciente sigue con fiebre, fatiga, cambios en el peso u otros síntomas. En la fase de inducción, la recomendación pues, es hacerlo diariamente. En la fase de mantenimiento, si el paciente está todavía hospitalizado, también diariamente, pero si ha tenido egreso, se le deben dar signos de alarma claros y en la consulta mensual de seguimiento se interroga sobre la presencia de esos signos y síntomas. En cuanto a los niveles de itraconazol en sangre, si están disponibles, se debe hacer idealmente completar las primeras 2 semanas de tratamiento. No se debe hacer rutinariamente, solamente si hay una falta de respuesta, una sospecha de interacción farmacológica o de eventos adversos relacionados con el medicamento. Los niveles que han sido reconocidos como efectivos son 1 a 2 microgramos por mililitro y se describe que más de 15 microgramos por mililitro se asocian con toxicidad. Sin embargo, no disponer de esos niveles de itraconazol no debe ser un obstáculo para usar este medicamento porque es la terapia de elección. Respecto al antígeno de histoplasma, se recomienda utilizarlo completadas 4 semanas de tratamiento. Tampoco debe usarse rutinariamente, siempre y cuando haya una falta de respuesta y debe usarse siempre el mismo tipo de muestra y el mismo método. Si no está disminuido en un 50%, se debe repetir ese antígeno para histoplasma a las 12 semanas. Si el paciente tuviera síntomas persistentes o recurrentes, se debe evaluar si está ocurriendo algo de lo siguiente. Primero, que hayan unas dosis o duración inadecuada de la terapia, que hayan infecciones concomitantes como tuberculosis, unos niveles óptimos de terapia de mantenimiento, que haya una falta de adherencia, que esté ocurriendo un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria y si finalmente ocurre efectivamente la falla en el tratamiento, la recomendación es reiniciar la terapia de inducción con los medicamentos que ya mencionaba y las dosis adecuadas. Y a pesar de que el paciente va mejor, pasó esto. Entonces, efectivamente, el neumólogo le hizo la fibroncoscopia. Bueno, este es un esputo. Le hicieron un cultivo en medio líquido y le creció Mycobacterium tuberculosis. Si en que uno pone de aposta errores, este no es un medio líquido. Sí, es un Lowenstein-Jensen. Muy bien. Miércoles. ¿Y entonces qué hacemos si el paciente tiene tuberculosis e histoplasmosis? ¿Ajusto el tratamiento? Y si ajusto el tratamiento, ¿quiénes votan por ajustar el tratamiento? Por favor, levanten la mano. De nuevo, puede ser con el tenedor. 2, 3. ¿La mayoría no ajusta el tratamiento? Bueno, muy bien. Entonces ahora hagamos la pregunta. ¿Cuál parte del tratamiento ajusta? Ajustamos
el tratamiento de histoplasmosis? Levanten la mano. ¿Nadie? ¿Nadie ajusta el tratamiento de la histoplasmosis? Entonces ajustan el tratamiento antituberculoso, ¿sí? Ok. En cuanto a que un paciente pueda tener coinfección, tuberculosis, histoplasmosis y VIH, esta es una publicación colombiana del 2012 en donde participó la doctora Ángela Tobón, el cual incluyó 14 pacientes que tenían estas 3 infecciones y los síntomas más frecuentes fueron nuevamente pérdida de peso, astenia, fiebre, anorexia y tos. En este estudio, el diagnóstico de histoplasmosis se hizo principalmente con histopatología en 71% de los pacientes y el diagnóstico de tuberculosis se hizo por examen directo en el 71% de los pacientes. Esta publicación menciona cómo la frecuencia global de esta coinfección, tuberculosis, histoplasmosis y VIH también es del 8 al 15%. En este trabajo usaron 2 esquemas de tratamiento para la coinfección. Utilizaron itraconazol y el tratamiento estándar para tuberculosis que incluye rifampicina en 10 pacientes y se encontró que hubo tratamiento satisfactorio en 4 de 6 pacientes de los que se pudo hacer el seguimiento. Hubo una muerte de 6 y hubo una recaída en 1 de 6 pacientes. De manera interesante, hubo en 0 pacientes niveles detectados de itraconazol de los 3 que se midieron. Cuando se usó el tratamiento de itraconazol con la terapia tetraconjugada, excepto rifampicina, cambiándola por una quinolona, en este caso moxifloxacina, en 4 pacientes, se encontró que hubo tratamiento satisfactorio en los 4 de ellos y además hubo niveles de itraconazol en 2 de 2 pacientes en quienes se midió el itraconazol. Hay varios trabajos publicados al respecto sobre el efecto de la rifampicina en la farmacocinética del itraconazol. Este es uno de los primeros en 1998, que incluyó a 6 voluntarios sanos y normales y 3 voluntarios con VIH-Sida. Usaron en este trabajo una dosis única de 200 miligramos de itraconazol oral el día 1 y el día 15 y usaron 600 miligramos de rifampicina oral una vez al día desde el día 2 al 15. Llamaron ellos fase 1 al día 1 en donde solamente se utilizaba itraconazol y fase 2 al día 2 al 15 en donde se usaban ambos medicamentos. Y se encontró que hubo niveles indetectables de itraconazol en todos los pacientes, excepto en un sujeto sano, y se encontró además que hubo una disminución mínima estimada del área bajo la curva en las 0 a 24 horas medio de itraconazol, que fue en la fase 2 del 88% comparado con la fase 1. Es decir, que los niveles de itraconazol disminuyen 88 a 100% cuando se utiliza combinado itraconazol y rifampicina. Este es un reporte de caso de 1994 de un paciente que tenía VIH-Sida e histoplasmosis. El día 0 corresponde al momento en el cual se suspende la rifampicina cuando se ha utilizado en conjunto con el itraconazol y en ese momento 0 los niveles de itraconazol son de 0. Al tercer día después de haber suspendido la rifampicina siguen siendo de 0 y al día 5 ya aparecen niveles de itraconazol de 1.4 microgramos por mililitro. Entonces, en el tratamiento de la coinfección, tuberculosis, histoplasmosis y VIH, se recomienda hacer el tratamiento para tuberculosis según las pautas de la OMS, en terapia de inducción utilizar anfotericina B y hacer una individualización durante la fase de inducción. Como alternativas se plantean varias. La primera es extender la terapia de inducción a 4 semanas usando la anfotericina B liposomal una vez al día las primeras 2 semanas y después una vez a la semana durante las siguientes 2 semanas y sumar a esa anfotericina el tratamiento convencional antituberculosis. La segunda alternativa es hacer transición a mantenimiento con itraconazol completando las 2 semanas de anfotericina B normales y reemplazar la rifampicina por quinolona, sea moxifloxacina o levofloxacina. La tercera alternativa es reemplazar la rifampicina por fluoroquinolona durante la fase de mantenimiento para el tratamiento de la histoplasmosis.
En el paciente se utilizó la segunda alternativa, que finalmente es cambiar la rifampicina por una quinolona, en este caso fue moxifloxacina. Además, respecto a la duración del tratamiento para tuberculosis, cuando se ha cambiado la rifampicina por una fluoroquinolona, la recomendación es extender el tratamiento hasta al menos 9 meses de duración para tuberculosis. Y definitivamente no se debe emplear fluconazol ni siquiera en este contexto de las 3 infecciones presentes en el paciente. Teniendo en cuenta pues otras interacciones farmacológicas, por ejemplo, la anfotericina B al usarse con el tenofovir puede potenciar la nefrotoxicidad en el paciente. El uso de anfotericina B y sidobudina potencia la mielotoxicidad y nefrotoxicidad. Cuando se utiliza itraconazol y efavirenz, hay una disminución en las concentraciones de itraconazol. El uso de itraconazol y nevirapina puede incrementar las concentraciones de nevirapina, e itraconazol y atazanavir pueden incrementar las concentraciones de atazanavir. La guía incluye varias tablas que hablan sobre las diferentes interacciones farmacológicas, tanto con la terapia antirretroviral de los medicamentos utilizados para histoplasmosis y además las interacciones de los medicamentos que corresponden a tuberculosis. Como mensajes para la casa, entonces el diagnóstico de elección se hace con antígenos o pruebas moleculares. El tratamiento de la histoplasmosis moderada a severa debe ser con anfotericina B liposomal en primera instancia. En el caso de la leve a moderada, la recomendación es el uso de itraconazol. La terapia de mantenimiento idealmente debe ser por 1 año o pueden haber excepciones según el contexto del paciente. Siempre debe haber el inicio temprano de la terapia antirretroviral y no olvidar sospechar otras coinfecciones y además las interacciones farmacológicas. Esta era la aplicación que mencionaba el doctor Cortés, se llama Proaunal, incluye diferentes tipos de infecciones y dentro de las fúngicas está la guía de criptococosis, histoplasmosis y además las recomendaciones que ya están disponibles de candidemia y de aspergilosis. Esta es la guía que ustedes pueden consultar en Infectio y esto sería todo. Muchas gracias.